Muy bien. Les decía, el triángulo apendicular nos sirve para nosotros médicos clínicos, primeramente, diagnosticar apendicitis aguda. Después de hablar de los puntos dolorosos renales y de los puntos dolorosos ureterales, voy a pasar a describirle qué técnicas me van a ayudar a complementar el diagnóstico de la apendicitis aguda. ¿Ya? Bueno, voy a hablarles ahora de los puntos dolorosos ureterales. Los puntos dolorosos ureterales, obviamente estos puntos se utilizan para el diagnóstico de la litiasis renal, o cualquier patología o proceso que en su migración, porque ojo, no solamente puede migrar cálculos renales, puede migrar coágulos de sangre que llegan a provocar, o algunos restos de tejido, ¿sí?, que pueden llegar a provocar la misma calidad del dolor de una litiasis renal. ¿Listo? Vamos a hablar de los puntos dolorosos ureterales, tomando en cuenta de que es un órgano par. Tenemos dos riñones, ¿sí?, uno izquierdo, uno derecho, y dos uréteres. Y por ende, también existen dos puntos ureterales superiores, dos puntos ureterales medios y dos puntos ureterales inferiores. Ya, muy bien. Vamos a hablar primeramente de la localización del punto ureteral inferior. Como ustedes pueden observar, el punto doloroso ureteral superior se encuentra en la línea umbilical, ¿sí? Se traza una línea que atraviesa la región umbilical. Dos traveses de dedo, es decir, 2 centímetros a 3 centímetros, ¿sí?, de distancia de la región umbilical, está localizada el punto doloroso ureteral superior, ¿sí?, bilateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora, ¿sí?, ¿en qué tipo de circunstancias yo voy a encontrar positivo este punto doloroso? ¿Sí? Probablemente, la aparición de este punto doloroso positivo, ¿sí?, se puede encontrar cuando el cálculo que está migrando está localizado entre la pelvis renal y el tercio superior del uréter del lado afectado, ¿sí?, en ese trayecto. El punto doloroso ureteral medio, para ello nosotros trazamos una línea que viene de la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho a la espina ilíaca anterosuperior del lado izquierdo. La dividimos en 3 partes iguales, ¿sí? Si recordamos un poquito lo que estoy hablando, prácticamente yo les estoy hablando de esta línea. Trazamos una línea biiliaca, la dividimos en 3 partes iguales, que corresponde al borde externo de los músculos rectos anteriores. Estoy hablando de este punto y de este punto, que hablando de los uréteres, ¿sí?, que hablando de los uréteres, corresponde al punto doloroso ureteral medio del lado derecho y al punto doloroso ureteral medio del lado izquierdo. ¿Sí? Estos son los puntos dolorosos. Ahora, si yo lo llevo a la parte de apendicitis, esto es el punto doloroso de Lanz, ¿sí? Obviamente el lado izquierdo no es, ¿no? Solamente en el del lado derecho. Ahora, ¿por qué es importante realizar esta comparación, jóvenes? Porque muchas veces los pacientes con cólicos renales o ureterales, ¿sí?, son confundidos fácilmente por procesos apendiculares, debido a que comparten el mismo punto doloroso. El punto doloroso ureteral medio del lado derecho, ¿sí?, es prácticamente el punto doloroso de Lanz en el proceso apendicular. Y los pacientes que tienen litiasis renal del lado derecho, ¿sí?, fácilmente pueden ser confundidos con apendicitis aguda. Eso es muy importante para nosotros poder diferenciarlos. El punto doloroso ureteral inferior solamente, ¿sí?, generalmente lo hacemos de forma experimental, no lo hacemos de rutina, porque se debe hacer por tacto vaginal en la mujer o por tacto rectal en el varón, con movimientos de lateralidad hacia la izquierda y hacia la derecha.
Y prácticamente este punto doloroso ureteral inferior es la desembocadura del uréter hacia la vejiga. Si este punto doloroso ureteral inferior sale positivo, probablemente el cálculo se encuentra atrapado entre el tercio inferior del uréter del lado afectado y la desembocadura hacia la vejiga. ¿Sí? Entonces, anatómicamente yo puedo localizar dónde está el cálculo, ¿no? Dónde está atrapado el cálculo. Bueno, esos son los puntos dolorosos ureterales, que no podía salir. Ahora, volviendo a lo anterior, ¿sí? Hace rato les hablaba, estamos en palpación, en la palpación de la región abdominal. Les decía, el punto doloroso de McBurney y el punto doloroso de Morris y de Lance formaban el triángulo apendicular, cuyo objetivo en el paciente y en la parte clínica, no en la quirúrgica todavía, en la clínica, me ayudaba a realizar ciertas técnicas o procedimientos para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda. Y uno de los signos más importantes que se puede realizar en este tipo de pacientes es el signo de Bloomberg o el signo de rebote. ¿Sí? ¿Cómo se realiza el signo de Bloomberg o el signo de rebote? Se realiza, ¿sí?, sobre fosa ilíaca derecha o sobre el triángulo apendicular. El médico o examinador tiene que realizar, fíjense ustedes, una compresión gradual, progresiva. Aquí está mi imagen, chicos, nuevamente. ¿Sí? Les decía que tengo que hacer, vamos a suponer que esto es fosa ilíaca derecha, y yo voy a utilizar 3 deditos y voy a hacer una compresión gradual, progresiva, poco a poquito, ¿sí? Y ojo que esta técnica le duele al paciente. Le duele, no es que no le va a doler, le duele la compresión, el paciente se va a empezar a quejar de dolor, pero el dolor se intensifica más a la descompresión brusca. ¿Listo? ¿Está claro eso? Entonces, el signo de Bloomberg o el signo de rebote consiste en comprimir sobre fosa ilíaca derecha o sobre el triángulo apendicular, una compresión gradual, progresiva, poco a poquito. El paciente se queja de dolor, pero el dolor se intensifica más a la descompresión brusca. Por eso se llama el signo de rebote. ¿Han visto cómo mi mano rebota inmediatamente? Lo mismo pasa con la región abdominal, ¿ya? Signo de rebote. ¿Sí? Mi diagnóstico acá, cuando hay signo de Bloomberg positivo a nivel de fosa ilíaca derecha, el diagnóstico acá es apendicitis aguda, peritonitis localizada. Pero resulta que yo he visto que este paciente está sumamente descompensado. A la palpación superficial he verificado que existe mucha resistencia muscular en la región abdominal. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar, ¿sí?, esta misma técnica o maniobra, que es el signo de Bloomberg, a otra parte del abdomen. Están viendo la flechita de mi mouse, ¿no? Acá. Se me ocurrió a mí. Dije, no, este paciente lo veo muy mal. Así que lo voy a llevar, ¿sí? Voy a hacer la misma técnica del signo de Bloomberg en otra área del abdomen. Voy a hacer a este otro lado. Nuevamente hago una compresión gradual, progresiva, poco a poquito, ¿sí? Le duele al paciente, el paciente se queja y a la descompresión brusca el paciente prácticamente, o sea, grita de dolor porque se ha intensificado el dolor, ¿sí? La aparición del signo de Bloomberg en todo el abdomen es un signo de peritonitis generalizada. Y el signo de peritonitis generalizada recibe el nombre del signo de Guineau de Musi. Voy a ver si la tengo acá. No. Generalmente soy yo la que escribe. Así que vamos a anotar en mi presentación para que esto quede. Voy a anotar acá. Muy bien. El signo de peritonitis
generalizada, en realidad, el signo de Bloomberg generalizado, esto es localizado, localizado a nivel de fosa ilíaca derecha, pero el Bloomberg generalizado, ¿sí? El signo de Bloomberg generalizado recibe el nombre de signo de Guineau de Musi. El signo de Guineau de Musi. ¿Listo? Este es el Bloomberg generalizado. Ese es el signo de Bloomberg generalizado. Y aquí mi diagnóstico se complica más. Ya no es simplemente una apendicitis aguda, una peritonitis localizada, y donde el cirujano va a decidir hacer una pequeña incisión de tipo McBurney o tipo Rock Davis a nivel de fosa ilíaca derecha. Ojo, que con este signo positivo en todo el abdomen, que es el signo de Guineau de Musi, el Bloomberg generalizado, mi diagnóstico se modifica. Aquí el diagnóstico es peritonitis generalizada. Y para el paciente, o perdón, para el médico, para el cirujano, esto ya es una laparotomía, es una incisión mucho más grande, mediana, infra o supra, o a lo mejor las dos, dependiendo de la gravedad, ¿no? De la patología. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante saber diferenciar un Bloomberg localizado de un Bloomberg generalizado. ¿Está claro? Muy bien. Alguien se ha tomado la molestia de sacarle la importancia de una peritonitis, un memotécnico de la peritonitis, que es muy importante aprender a diferenciarlo, porque una peritonitis es muy diferente de una apendicitis localizada, ¿no? Han visto que incluso el tratamiento es mucho más complicado, es más conflictivo, es más grande la patología y el acto quirúrgico. PAI viene de dolor. El dolor, en primer lugar, que se caracteriza por la aparición a nivel de la frente, a nivel de la espalda, un dolor que se puede irradiar a los costados y a los hombros. A nivel, la E que viene de los electrolitos, generalmente empiezan a disminuir hasta llegar a un shock del paciente. Puede haber rigidez, como les decía, a nivel del abdomen. El signo de rebote es positivo en toda la pared abdominal de la región anterior, en el abdomen. Signo de Bloomberg positivo en todo el abdomen, eso es muy importante. La I viene de inmóvil, porque el paciente, el abdomen se torna inmóvil, es un abdomen rígido, un abdomen en tabla. Les comenté eso, ¿no? Yo les dije, pongan la palma de la mano en la región abdominal y pujen, pongan lo más duro que pueden. Y solamente de detectar esa resistencia muscular, ustedes pueden saber que ese abdomen le está pasando algo. El tenderness nuevamente viene del dolorimiento, hace mucho hincapié en el signo de rebote. La obstrucción viene del hilio paralítico. Hay otro signo que nosotros vamos a hablar en auscultación. Resulta que en los pacientes con algún proceso peritoneal, por reacción peritoneal, hacen hilio paralítico. ¿Qué es el hilio paralítico? Es la parálisis intestinal. ¿Qué significa? Que ustedes a la auscultación no van a escuchar absolutamente ningún movimiento intestinal, que es normal, todo el tiempo está presente los movimientos intestinales por la digestión. ¿Sí? Puede acompañarse de náuseas, puede acompañarse de vómitos, y yo recuerdo haberles enseñado que el vómito característico de la apendicitis aguda y de la peritonitis se llama vómito, ¿quién se acuerda? Que parece a la borra del café. Jóvenes, ¿están despiertos? Todavía no han estudiado, ¿no? Se llama vómito porráceo, ¿sí? Va a existir un incremento del pulso, una disminución de la presión arterial. Primeramente, en la apendicitis aguda se caracteriza porque existe fiebre, pero cuando ya se instaura la patología de la peritonitis, la temperatura empieza a disminuir, y cuando la patología se instaura de la peritonitis generalizada, nuevamente
empieza a presentar un aumento de la temperatura. Existe el incremento de la cintura abdominal, es decir, ya empieza por el hilo paralítico, empieza a haber atrapamiento del aire, va a haber un meteorismo abdominal, y el silencio abdominal, ¿no?, que corresponde al hilo paralítico. Entonces, son algunas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta para reconocer una peritonitis en el paciente. Otros signos apendiculares que nos ayudan a diagnosticar apendicitis aguda es la triada de Delafoy. La triada de Delafoy dice, ¿sí? Bloomberg positivo, es decir, compresión a nivel de fosa ilíaca derecha, soltamos y el paciente se incrementa el dolor, ¿sí? Ese es el signo de Bloomberg. Entonces, Bloomberg positivo más hiperestesia cutánea a nivel de fosa, hiperestesia cutánea a nivel de fosa ilíaca derecha, o sea, con solamente rozar, rascar con la uña la piel de esa área, el paciente se queja de dolor. Y además aparece defensa muscular. Nuevamente quiero recordarles que la defensa muscular es cuando los músculos abdominales prácticamente se contraen y pueden ser detectados a la simple palpación superficial. Esta es la triada de Delafoy. Bloomberg positivo más hiperestesia cutánea más defensa muscular, ¿sí?, es sinónimo de apendicitis aguda. En la actualidad, chicos, ¿sí?, existe quienes han expuesto, ¿se acuerdan el semestre pasado, a un grupo creo que le tocó apendicitis aguda, un paciente con apendicitis aguda? A ese grupo yo le he pedido que, por ejemplo, busque la escala de Alvarado, ¿ya? La escala de Alvarado es una técnica o una escala un poquito más compleja que toma en cuenta signos, síntomas y laboratorios para diagnosticar apendicitis aguda. Es la que actualmente estamos utilizando para el diagnóstico de apendicitis aguda. Denle una chequeadita, revisen, ¿sí? Revisen, busquen en el internet, en su rato del oso, la escala de Alvarado. Y ahí ustedes van a ver que va a hablar del signo de Bloomberg, habla de la defensa muscular, habla de la fiebre, de las náuseas, el vómito, la anorexia, de la leucocitosis, la neutrofilia, ¿sí?, como parámetros importantes para el diagnóstico de la apendicitis aguda. Otras técnicas o maniobras que nos ayudan a diagnosticar apendicitis aguda está el signo del psoas. Quiero primeramente hacerles un pequeño recuerdo anatómico del psoas, del músculo psoas, que es un músculo casi vertical, que la inserción superior lo hacen los cuerpos vertebrales de las últimas dorsales y lumbares. Fíjense ustedes, se inserta en los cuerpos vertebrales, y por la parte inferior se inserta en la cara interna del fémur. El objetivo de este músculo es levantar la extremidad inferior sobre el abdomen. En esta técnica, en el músculo, en el signo del psoas, ¿sí?, obviamente me enfoco más en la del lado derecho debido a que la ubicación del apéndice está localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? En esta técnica del psoas, le voy a pedir al paciente que levante la extremidad del lado derecho sin ayuda, sin doblar la rodilla y sin ayuda del médico o examinador. Que levante, que eleve la pierna solita, la del lado derecho, y una vez elevada y de forma sorpresiva, acá, supongan que esta es la extremidad del lado, no sé si me están viendo, véanme en la imagen, por favor, voy a suponer que esta es la extremidad inferior, la pierna y el muslo del lado derecho. Le pido al paciente, levante la piernita, levante la extremidad del lado derecho sin doblar la rodilla. El paciente desde ya, al levantar, se va a empezar a quejar de dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Se empieza a quejar de dolor, empieza a levantar y de forma sorpresiva yo con mi mano voy a hacer esto. Le voy a empujar hacia abajo, ¿sí? Y el paciente se queja de dolor a nivel de fosa ilíaca
derecha. Una forma complementaria del signo del psoas es pedirle al paciente, fíjense esta imagen acá donde estoy señalando, pedirle al paciente que estire, que extienda la extremidad hacia atrás, ¿sí? Que extienda hacia atrás. Si el paciente no me entiende, no comprende, yo puedo realizar esta otra técnica, fíjense ustedes, donde prácticamente con ambas manos el médico o examinador, ¿sí? Estira hacia atrás, hacia la región posterior, la extremidad inferior del lado derecho del paciente. ¿Esto qué va a provocar? Fíjense ustedes, va a provocar un elongamiento, un estiramiento del músculo psoas, el cual va a rozar, va a friccionar a un apéndice inflamado que le va a causar dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Otro signo es el signo del obturador. En esta técnica, en el signo del obturador, le voy a pedir al paciente que eleve la extremidad del lado derecho, así como en esta imagen, fíjense, ¿sí? Como en esta imagen le voy a pedir eleve y doble la rodillita formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Primeramente voy a provocar una abducción, voy a hacer que esta abra un poquito, y nuevamente la voy a llevar a comprimir, a cerrar. O sea, prácticamente le pido doble la extremidad, la abro y nuevamente la vuelvo a comprimir. Eso lo que va a hacer es atrapar a un apéndice pelviano y provocar dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Otro signo para diagnosticar la apendicitis aguda es el signo de Rob-Zink. Esta técnica consiste en comprimir fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Fíjense, este es el marco colónico, aquí está el ciego, el apéndice, este es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. El médico o examinador en este caso lo que va a hacer es comprimir fosa ilíaca izquierda y el paciente se va a quejar de dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿Qué pasa durante la compresión de fosa ilíaca izquierda? Fíjense ustedes, recuerden un poquito que durante la apendicitis aguda va a empezar a existir una acumulación de gases en el marco colónico, en el colon, ¿sí? Una acumulación de gases porque existe hilio paralítico o probablemente está ingresando a un hilio paralítico. Y durante la compresión de fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Voy a desplazar, voy a empujar la cantidad de aire contenido en esta área que va a ir a prácticamente aumentar el lumen, la presión intraluminal de un apéndice inflamado, le va a causar dolor. Pero ojo, yo comprimo fosa ilíaca izquierda, pero el dolor sigue siendo en fosa ilíaca derecha. Este es el signo de Rob-Zink. ¿Listo? Déjenme ver si acá termino. No, no termino. Ya, muy bien, chicos. Vamos a quedar acá. No los quiero cansar porque es realmente mucha, pero mucha teoría, muchos signos que son muy importantes. Y la voy a complementar luego con la parte práctica. ¿Listo? Muy bien, voy a detener.